viviendo en aquel entonces en Japón, que era la famosa fenómeno especulativo, la burbuja económica, y que estaba detonando de una forma un poco peligrosa para la economía nipona, para la economía de Japón. Ahí yo me entusiasmo porque vi que era una línea de investigación que me llamaba la atención. Le digo que sí y de ahí me insertan con ese equipo de profesores, a pesar de que yo era estudiante todavía, pero ya estaba en el último año. Ahí, bueno, empiezo a investigar, pero que la investigación, fíjense, qué curioso, uno empieza a veces estudiando algo y sin darse cuenta se va desviando para otra línea y cae en otra línea. Yo, investigando el sistema empresarial japonés en aquel entonces, el por qué Japón después de la Segunda Guerra Mundial alcanzó su gran desarrollo económico, el porqué de las tres joyas de la gerencia japonesa, el porqué de la alta calidad y los círculos de control de calidad de Japón. Todo aquello yo lo fui investigando, pero me fui desviando poco a poco para otro perfil de la economía japonesa, que es un poco más la macroeconomía y el por qué, cómo es que interactúa esa economía empresarial con la especulación financiera internacional de los diferentes países y cómo influye en todos los sectores económicos, entre eso el turismo también en Japón, en el propio país. Bueno, y ahí fue cuando mi investigación va por un camino, por un carril que el mismo tutor, que era mi profesor, me dice, muy interesante porque de eso nadie casi, por lo menos en Cuba, en aquel tiempo, había desarrollado la parte de la macroeconomía, sobre todo de Japón, un país muy específicamente estudiado en aquel entonces en Cuba, que se estaba tratando de llevar a cabo una fuerza para poder saber y poder tomar al modelo empresarial, ¿no? Y la economía japonesa como un modelo de sacar los puntos positivos, los beneficios y poderlo entre lo que adaptación y demás, poder aplicar algo en Cuba, la economía cubana. Bueno, yo empecé a estudiar, a investigar sin experiencia prácticamente ninguna, porque era muy joven, hace 27 años ya, y no sabía todos los procesos de la investigación. Mi profesor tutor, que sí tenía experiencia, me fue guiando, y de ahí entonces, al final, esa investigación termina con todo el sistema empresarial japonés y sobre todo las políticas y los instrumentos financieros macroeconómicos económicos de Japón, como la política monetaria, la política fiscal, todo lo que ellos, la estrategia que utilizó Japón para poder salir de esa crisis que estaba atravesando cuando reventó la burbuja económica en el año finales del 89, principios del 90, que fue un caos en la economía japonesa. De ahí entonces mi tesis se empezó a llamar Cambios Estructurales y la economía de burbuja en Japón. Y bueno, cuando defendí esa tesis gustó mucho, a tal punto que después me seleccionaron para ver si se publicaba esa tesis y fue cuando se publica en forma ya de libro. Tuve que darle un formato de libro, seguí investigando, amplié más el conocimiento. Ya eso fue después de graduarme, yo trabajando en una empresa de seguro, que me gusta mucho también la técnica del seguro. Se dice que detrás de los grandes, negocios en los países hay dos instituciones fundamentales. Están los bancos y está el seguro. Ahí, bueno, empecé también a aprender seguro, pero era como quiera que sea una empresa, pero mi inclinación era seguir a la parte académica más que la empresa. Y sigo por colateralmente, a pesar de que tenía mucho trabajo, en mis pocos tiempos libres, sigo investigando sobre la economía japonesa, pero ya un poco relacionándola con las demás economías asiáticas, con Cuba, con las demás economías, con Europa y todo lo demás. Hasta que ahí hago mi segundo libro y el Instituto de Investigación de la Economía Mundial de Cuba me selecciona por mi currículum y por el libro para que fuera a trabajar con ese equipo de investigación que ya era dedicado totalmente a la investigación. Bueno, ahí aprendí mucho también, seguí desarrollándome. Era todavía más joven, todavía estaba agarrando experiencia y hice trabajo, llegué un tiempo a trabajar contratado con el Banco Central de Cuba, también un poco en la parte financiera internacional, atendiendo Japón y China en la parte investigativa. Y entonces en todo ello, por supuesto, incorporando
los sectores que estimulaban la economía, sobre todo de Japón y de China, y ahí precisamente cae el turismo, el sector turismo como un sector elemental para el desarrollo, como todos sabemos, de los países y demás. A mí me ha dado mucho placer la investigación, que era lo que quería compartir con ustedes, sobre todo porque he aprendido mucho desde aquel entonces. Como se dice, como decía Einstein, cada final es un punto de partida. Uno siempre está aprendiendo, nunca llega al final. Cuando uno piensa que sabe mucho, te das cuenta que tienes que volver a empezar, porque el conocimiento es infinito. Ahí tuve la oportunidad en esos centros que trabajé, inclusive en el Banco Central, me propusieron ser miembro del Comité Científico Investigativo, presidente también de la ANEC, o sea, Asociación Nacional de Economistas de Cuba a nivel nacional. También tuve de presidente de las Brigadas Técnicas Juveniles, que es en Cuba unas brigadas que le dicen técnicas juveniles porque son pequeños científicos muy jóvenes que trabajan en la producción y en los servicios para garantizar una mayor eficiencia en la economía. En eso, bueno, ya participé en varios eventos internacionales, eventos nacionales, como ponente, como conferencista y también como comité científico, donde obtuve algunos premios, algunos reconocimientos en el país y fuera también. Y desde entonces me he dedicado a la academia puramente. Trabajé en la Universidad de La Habana, también como profesor y como investigador. Tuve de segundo jefe de carrera también en 2 años. Estuve también en un instituto de investigaciones sociales y asiáticas que está en Estados Unidos. Tuve de vicerrector honorífico ahí un tiempo hasta que ya esa institución ahora, hace 1 año y medio, se desintegró. Ahora se está resurgiendo otra. Y en lo que quiero transmitirle con mi experiencia en la investigación, que ha sido, o sea, me he sentido muy contento, muy feliz con seguir ahí. Los requisitos, como todos sabemos, de un investigador, y es lo que le debemos transmitir a las nuevas generaciones, a los que siguen detrás de nosotros, es que la investigación se necesita una serie de, yo diría, factores, ¿no?, que no se pueden violar, como por ejemplo la constancia, la disciplina, el trabajo en equipo, precisamente, que es lo que estamos haciendo aquí nosotros y es la idea del grupo. También nunca darse por vencido, y la observación, como decía una frase del famoso Carlos Marx. Hay una frase célebre de él que en una entrevista, en un libro que hay que se llama Moro, Gran Aguafiesta, un pequeño librito que hace muchos años leí, le preguntan que cuál era su mayor virtud, y él decía: ponerlo todo en tela de juicio, o sea, dudar de todo, nunca irse con la primera, siempre estar investigando, siempre ponerlo todo a tela de juicio, en el sentido hasta que uno no dé con la realidad, con la verdad. Y eso es precisamente también la investigación, o sea, tener todo eso, todos esos requisitos en cuenta. También la honestidad cuando uno investiga, dónde es que está realmente la verdad, guiarse por fuentes fidedignas, o sea, puede ser estadísticas oficiales, que son las que al final de estos organismos son las que también se rigen por ahí, pero además de eso, ver otra fuente, tener puntos de referencia, que es lo que yo siempre le digo a mis estudiantes. Y bueno, desde aquel entonces hasta la fecha estoy en Brasil, porque mi esposa es brasileña. Estoy aquí en Brasil más bien un poco más por asuntos personales que profesional, pero sigo, por supuesto, en la rama académica. Aquí en Brasil he impartido algunas conferencias en la Universidad de São Paulo y en otras universidades, inclusive privadas de aquí, donde estoy radicando. En estos momentos, a pesar de que yo estoy también en una escuela, en 2 escuelas aquí en mi ciudad, una ciudad pequeña, de idiomas, estoy también de profesor, además del idioma español, enseñando a empresarios y académicos también, y alumnos jóvenes aquí en Brasil. Sigo con todo lo que tiene que ver con la investigación.
yo diría que estoy como especie, porque me contratan algunas universidades como un académico independiente, o sea, con la Universidad de España también tengo con el Instituto de Altos Estudios Universitarios un contrato todos los años donde yo imparto un módulo de una maestría de comercio exterior e interior de China, que también hablo de un poco ahí del turismo. Y en otras universidades también estuve en Colombia en el año 2016, finales, principio de 2017, estuve en la Universidad Militar de Nueva Granada. Hubiese visitado a Auvernay si lo hubiese conocido en esa época. Y entonces ahí ellos me convidaron, me invitaron, estuve una semana impartiendo diferentes tipos de conferencias. También mi perfil es un poco amplio, no solamente es el turismo, también me dedico a lo que es educación comparada entre los países, economía de la educación, economía internacional y economías asiáticas, que es donde yo he desarrollado sobre todo la parte del turismo en la economía de Japón y en la economía de China. También vengo de un país, soy cubano, tengo también ciudadanía española, pero bueno, soy cubano y nací en Cuba. Vengo de un país donde el turismo es vital. El turismo es el sector en Cuba, yo diría, casi que principal, que es la fuente de ingreso mayoritaria, yo diría, del país y estratégica. Ahora con todos estos problemas de, como todos sabemos, del coronavirus, se ha afectado bastante Cuba con esto. Le estoy poniendo de ejemplo a Cuba porque es el caso que más conozco, aunque ahora se están abriendo los aeropuertos nuevamente, pero todavía es muy precaria la situación, y no solo en Cuba, en todos los países, como todos conocemos. Y entonces, bueno, esa es un poco, quería transmitirle. Lo otro que también, ya para aprovechar y un poco cerrar, quería decirle e invitarlos que si en algún momento, como parte de la investigación y del turismo y demás, quieren publicar en un observatorio donde yo soy el director, que es el Observatorio Iberoamericano de la Economía y Sociedad del Japón, desde ya hace unos cuantos años, pueden publicar ahí. Bueno, está en la red de UMEC, ese observatorio, está indexado como UMEC y como REPEX. Y si quieren publicar, ahí tienen las puertas abiertas cuando ustedes deseen. Después, si quieren, le puedo pasar el link de la revista y demás. Eso era lo que quería un poco para que me conozcan, todavía los que no me conocen bien un poquito. Y bueno, mi experiencia en síntesis de lo que más o menos la investigación y de lo que he estado realizando. Muchas gracias. Profesor Erneche, muy bueno, muchas gracias, muy amable, muchas gracias por esa ilustración, y por supuesto que estas apuestas que estamos iniciando en este segundo encuentro hace referencia pues a tener un punto de encuentro académico, investigativo, en torno a un tema tan interesante como es el profesional en el tema de la investigación del turismo. Un saludo muy especial a la profesora Adriana Fabiola Cantú, a la profesora Astrid León Camargo, profesor Diego Fernando, el profesor Fabricio,